Buenos días. Primero agradecer al doctor Luis Carlos Sabac y a la Fundación Keralty por permitirnos hablar un poco sobre el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y también no quiero dejar de agradecerle al público porque molestábamos con la doctora María Teresa el día de ayer que nos iba a tocar raspar la olla, pero veo que la gente en densidad se quedó hasta el final. Esta conferencia es patrocinada por Takeda. Entonces, algunas generalidades. Yo sé que todos cada vez estamos más alerta sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y cada vez la buscamos más en nuestros pacientes con síntomas gastrointestinales. Sin embargo, eso no es así tan difundido en la población general, en los internistas, en los cirujanos generales, y es nuestro deber alertarlos a ellos para que busquen esas claves que hagan sospechar la enfermedad inflamatoria intestinal para empezar un tratamiento más temprano y más asertivo cada vez que encontramos la enfermedad. Y esto se da porque los síntomas iniciales de la enfermedad inflamatoria intestinal se parecen a muchas de las otras patologías, incluso las funcionales con las que nosotros contamos, y a veces se retrasa el diagnóstico porque no se le realizan los estudios apropiados. Hay un par de herramientas que han venido mejorando esto y todos sabemos que la calprotectina fecal es un discriminador muy bueno para que sospechemos la enfermedad inflamatoria intestinal. Además, hay otros pacientes que debutan con manifestaciones extraintestinales como las manifestaciones articulares, axiales o periféricas, y muchos pacientes hoy en día los diagnosticamos en fases preclínicas cuando se realiza una colonoscopia de tamización. Se han tratado de llevar diferentes tipos de publicaciones para decirnos cuándo la enfermedad está en sus etapas tempranas. Existen varias opciones, sin embargo, quizás los 2 años es lo que más nos ha digamos que llevado a varios contextos o varios publicaciones para definir que quizás sea 2 años ese límite en el que deberíamos decir cuando la enfermedad inflamatoria intestinal está en sus estadios tempranos. La enfermedad inflamatoria intestinal, todos sabemos que es una enfermedad progresiva, que esta inflamación, fibrosis, va cada vez destruyendo más el tejido, generando las complicaciones quirúrgicas o estructurales en el tracto digestivo. Esto es mucho más manifiesto en los pacientes con enfermedad de Crohn. Como vemos que los estudios a largo plazo, a 20 años, nos dicen que casi el 70% de los pacientes tendrán o enfermedad penetrante o enfermedad estenosante o habrán sido intervenidos. Todos hemos visto esta gráfica en múltiples conferencias de enfermedad inflamatoria intestinal de cómo es la historia natural de la enfermedad, sobre todo en la enfermedad de Crohn, donde hay múltiples recaídas y agudizaciones que hacen que cada vez haya más daño estructural, más fístulas, más presencia de estenosis y de complicaciones. ¿Qué quisiéramos nosotros? ¿Cuál es el ideal? Es reconocer esos pacientes en esos estadios tempranos donde el daño estructural no se ha establecido y con la forma en que logremos controlar la enfermedad con todas las herramientas que vamos a ver adelante, que cada vez son afortunadamente más variables y también afortunadamente con mayores eficacias, lograr evitar esas complicaciones estructurales en el paciente con enfermedad de Crohn principalmente. En el paciente con colitis ulcerativa no es la historia natural igual a la de enfermedad de Crohn, al no ser una enfermedad transmural. Sin embargo, también una enfermedad a largo plazo mal controlada lo que hace es que tenga otro tipo de complicaciones, colectomías o infecciones por perforaciones en pacientes que no se comportan de la forma o no son tratados de la manera más adecuada. Entonces, en esos pacientes con colitis ulcerativa, cuando les damos un tratamiento temprano, apropiado y adecuado a la severidad del cuadro, lo que queremos es disminuir esa progresión de la enfermedad. Entonces, este metaanálisis que recolectó varios estudios en los cuales se definió en qué momento le hacían el diagnóstico a los pacientes de enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. ¿Qué encontraron? Que más o menos la mediana para el diagnóstico es unos 2 años.
Y también que encontraron en ellos que esos pacientes cuyo diagnóstico e inicio de tratamiento estaban por encima del percentil 75 de esa mediana de la edad, es decir, los que diagnosticábamos más tarde, los que les iniciábamos el tratamiento correcto más tarde, tenían más complicaciones, como vamos a ver adelante. Aquí vemos esta gráfica, nos muestra que esos pacientes de diagnóstico y tratamiento tardío en ese percentil 75 tenían más presencia de estenosis, más presencia de fístulas, se tenían que someter a más cirugías en caso de enfermedad de Crohn, y para los de pacientes con colitis ulcerativa sucedía algo similar, requerían más colectomías en el tiempo cuando su diagnóstico y tratamiento era tardío. Esta no es una gráfica tan bonita como la que nos mostró la doctora María Teresa, pero más o menos dice lo mismo de cómo ha sido la evolución en el tiempo de los diferentes tratamientos en cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y vemos cómo la densidad de medicamentos y autorizaciones para tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal tuvo una explosión, sobre todo en la última década y principalmente en el último quinquenio, donde afortunadamente cada vez contamos con un mayor número de herramientas y es nuestro deber aprender a manejarlas y a posicionarlas para darle el tratamiento más apropiado a los pacientes con los que nos enfrentemos. Este es un artículo de hace unos 3 o 4 años, cuando no teníamos tantas herramientas aprobadas, pero más o menos nos decía cuáles medicamentos tenían alta eficacia en enfermedad inflamatoria intestinal para la inducción, cómo se comportaban otros en cuanto a al mantenimiento de ese control de la enfermedad y cuál era su uso en el embarazo y sobre todo en pacientes mayores. Esta es, digamos que, una propuesta en cómo debemos pensar al momento de elegir el tratamiento cuando tenemos al paciente allí sentado. O sea, son múltiples las variables. Está por un lado la efectividad de ese medicamento que nosotros estamos pensando utilizar, de otro lado la seguridad, pero también hoy en día con esa medicina interactiva entre el paciente, el médico, el sistema, los pacientes también tienen preferencias a la hora de elegir medicamentos. Yo recuerdo que recién egresado hace ya casi una década, cuando íbamos a hablar a iniciar el tratamiento de un biológico y decíamos, bueno, le vamos a poner infliximab o adalimumab al paciente. Para esa época más o menos se pensaba que eran quizás equipotentes, entonces yo sentaba al paciente y le preguntaba, bueno, ¿usted desea un medicamento subcutáneo, desea un medicamento venoso? Y tratábamos de llegar como a esa decisión. Pues en esa época era decidir entre 2 medicamentos, después empezaron a sumarse otros y ya no es esa única discusión de si lo quiere venoso o subcutáneo, sino que son muchas otras cosas. También la presencia de manifestaciones extra digestivas, como las manifestaciones articulares. No todos los medicamentos tienen igual efecto sobre el tratamiento de los síntomas articulares, de los síntomas cutáneos, de los síntomas de presencia o no de psoriasis o de algunas otras comorbilidades. Cada vez tenemos pacientes con mayores edades. Anteriormente decíamos, no, la enfermedad inflamatoria intestinal es para pacientes de 30, 40 años, entonces no pensábamos mucho en el riesgo cardiovascular, pero hoy en día vemos pacientes de 70, 80, 90 años que requieren tratamiento y entonces comenzamos a pensar, ¿cuál es el riesgo de neoplasias de ese paciente? ¿Cuál es su riesgo cardiovascular? Si le da una tuberculosis, ¿la aguanta? Entonces son todas esas consideraciones las que tenemos que tener hoy en día. Y no es de menos importancia los costos. Los medicamentos tienen todos, digamos que un amplio rango de costos, y la disponibilidad, porque es muy bueno cuando vamos al Congreso Europeo, al americano, y nos muestran un montón de moléculas maravillosas que son bastante efectivas en el tratamiento, pero no disponemos de ellas en toda su totalidad en nuestro medio, aunque no podemos quejarnos de que hay una gran variedad de medicamentos que podemos utilizar. De todas maneras, no hay un medicamento único e ideal que sea capaz de, digamos que, cubrir todas estas consideraciones que tenemos que tener a la hora de elegir el medicamento. Entonces, en los últimos años se ha venido hablando de algo que se llama secuenciación. ¿Qué significa secuenciación? Cuando a nosotros nos presentan los estudios pivotales con los que se autorizan los medicamentos, pues nos dicen, ¿cómo le va?
en un año a esos pacientes. La mayoría son a 52 semanas y resulta que nuestros pacientes tienen 30 años al momento del diagnóstico. O sea, nos faltan 5, 6, 7 décadas de tratamiento. Y como todos hemos visto, la efectividad de la mayoría de los medicamentos, por no decir de todos, va disminuyendo en el tiempo, en algunos en mayor y en otros en menor proporción. Acá me encontré este dato en algún artículo donde decía que casi un tercio de los pacientes que le inician un tratamiento biológico el primero, al año ya no lo están recibiendo. Y yo me atrevería a decir que quizás en vida real es un poquito más alto que eso. Y que casi el 20% de los pacientes ya les han tenido que utilizar un tercer biológico en un año. Y no tenemos un número de moléculas infinita. Si bien acabamos de ver esa gráfica donde nos muestran que cada vez tenemos más, pues si en un año nos gastamos 3, y si también tenemos la premisa de que entre más biológicos se utilicen, quizás la efectividad del que sigue normalmente es un poco menor, pues entonces nos vamos a quedar cortos en el largo plazo. Entonces, lo que se está tratando de crear hoy en día y quizás en los próximos años es posicionar esos medicamentos de la mejor forma, que pensemos el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal más como una batalla a largo plazo, una guerra, cuyas batallas se van dando una a una y cada vez debemos sacar como diferentes armas a la hora de combatir la enfermedad. Entonces, hoy en día siempre nos muestran los estudios pivotales, donde la población tiene unos criterios de inclusión y otros de exclusión que normalmente no son necesariamente iguales a los que tenemos al paciente allí enfrente. Esos estudios pivotales nos hablan, sí, es el estándar para medir la efectividad. Hay un par de estudios cabeza a cabeza que los enfrentan y nos dicen este es un poco más efectivo que este, etcétera, pero tampoco tenemos múltiples respuestas y es por eso que en ese sentido entran los estudios en vida real. Es cómo se comportan esas moléculas cuando ya la ponemos en una población general con todas esas variables que tiene ese paciente que tenemos sentado al frente. La edad, las comorbilidades, que tuvo cáncer de tiroides, que tuvo cáncer de mama, que tiene o no acceso a ese tipo de medicamentos o a otros, y entonces esos estudios en vida real nos llenan algunos vacíos de conocimiento que tienen los estudios de autorización de los medicamentos. Entonces, digamos que esta gráfica no es para que miren los números ni nada por el estilo, es solo para mostrarles que si usted pone los estudios pivotales de infliximab, de adalimumab, de vedolizumab, de ustekinumab, no es simplemente coger y mirar las barras y decir, ve, esta la tiene más grande que este, entonces este es más potente, porque cada estudio tiene sus propias características, sus propios pacientes. Algunos en la fase de mantenimiento siguen el tratamiento cuando tuvieron respuesta a la inducción, otros los vuelven a aleatorizar a la hora del mantenimiento. Entonces los números a veces así, si los tomamos a grosso modo, nos pueden engañar. O al menos no nos dan la información exacta que nosotros estamos buscando. Y si miramos hacia el lado izquierdo, pues cuando los pacientes están bioexpuestos, pues esas barras son incluso menores. Entonces, existen múltiples guías, hay guías europeas, guías americanas, guías nacionales, etcétera, y hasta el momento casi ninguna guía nos habla de secuenciación. Nos dicen, vea, usted en primera línea puede usar y le da una lista de medicamentos. Y en segunda línea, quizás aquellos. Subrayé en amarillo esas dos porque esas son las dos últimas guías que se actualizaron el año pasado. Entonces en el 2024 hay una guía nueva para enfermedad de Crohn europea y una guía para colitis ulcerativa de la Asociación Americana de Gastroenterología. Y ya la doctora María Teresa nos dijo que la Asociación Colombiana de Gastroenterología también, yo pensé que esto iba a ser un medio spoiler, aunque el doctor Fabián Juliao pues me lo pasó, sobre cómo se actualizaron o cómo se adaptaron las guías colombianas para el manejo de colitis ulcerativa. Nuevamente todavía no tenemos como una escala entre ellas, nos dan las opciones para que nosotros utilicemos en primera línea diferentes tipos de medicamentos y es la decisión individual basado en las características de cada medicamento lo que nos va, digamos que, a permitir definir una u otra elección en primera línea. Entonces, estas son las guías ECO de Crohn que les acabo de contar. Nuevamente, nos dice, estos medicamentos, los anti-TNF, el vedolizumab, los antiinterleuquinas, son eficientes y eficaces a la hora
de la inducción en pacientes con enfermedad de Crohn. En el mantenimiento, los cuadros en verde también nos dicen se pueden utilizar. Cuando hay manifestaciones extraintestinales como la espondiloartropatía o las articulares periféricas, quizás los anti-TNF tienen un poco de ventaja sobre los otros medicamentos, pero cuando hablamos de seguridad, mantenimiento y pacientes con comorbilidades o edades extremas de la vida, sea quizás el vedolizumab y los antiintegrina los medicamentos que nos van a ayudar en ese sentido. Pero esas guías, de hecho, dentro de algunos de sus statements, dicen que al día de hoy la evidencia todavía no nos permite darle una secuencia en cuanto al peso de cada uno de esos medicamentos para crear un algoritmo, las decisiones deben ser dadas de acuerdo a la eficacia, la seguridad, el perfil clínico y las preferencias del paciente, el perfil fenotípico de la enfermedad, los accesos y el costo de los medicamentos, que ya hemos hablado en varias ocasiones. Y estas son las otras guías, las guías americanas de colitis ulcerativa, que también se publicaron en agosto del 2024, y estos quizás sí nos dicen un poco de cómo los podemos, digamos que escalonar de acuerdo a la eficacia de cada uno. Y de hecho ellos hicieron un metaanálisis en red que se publicó en el mismo número de la revista para los pacientes naive y para los pacientes bioexpuestos, donde trataron de identificar, basados en los estudios pivotales y algunos comparativos, de cuál es la eficacia en la inducción, que esto es muy importante, es cómo le va en la inducción a esos medicamentos. ¿Por qué eligieron la inducción? Por lo que les hablaba hace un rato, porque el mantenimiento de los diferentes estudios es distinto. Algunos se van con el tratamiento que iniciaron, o sea, siguen el mantenimiento, eso es el de infliximab, el de adalimumab, etc. Pero los últimos, los medicamentos como los antiintegrinas, los interleuquinas, vuelven a realeatorizar a los pacientes que responden. Entonces no es posible comparar las tasas de mantenimiento de uno y otro a partir de los estudios pivotales. Y lo otro que tuvo en cuenta este metaanálisis es que la eficacia del placebo en cada uno de los estudios pivotales es diferente. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a tratar de buscar un promedio de cuál es la eficacia del placebo en esos estudios. Y llegaron a la conclusión que 10% era como una tasa media de respuesta del placebo en todos esos estudios. Entonces, ¿cómo miden la eficacia? Es desde un 10% de eficacia en el placebo, si el medicamento tiene una ganancia de al menos el 10% versus placebo, es eficiente. Y ahí están casi todos los medicamentos. Están acá. ¿Puedo poner un puntero? En esa segunda columna, que es los que la eficacia estuvo entre el 10 y 20%. Sí. Tuvieron un 10% de ganancia sobre esa eficacia, digamos que teórica, que tomaron sobre un 10%. ¿Listo? Adelante, atrás y presiona el central hacia la pantalla. Espérate que ahí nos fuimos un poquito. No, it doesn't work. Listo. Entonces, en esta columna están la mayoría de los medicamentos. Quizás el risankizumab y el upadacitinib se salen un poco versus la mayoría de las demás moléculas. Y en los pacientes bioexpuestos también hicieron un metaanálisis en red de cómo eran esas eficacias, y como vemos, la mayoría de los medicamentos se corren un poquito hacia la izquierda cuando se habla de pacientes bioexpuestos. A partir de allí, entonces fue que definieron que existen medicamentos de alta eficacia para el control de la enfermedad de la colitis ulcerativa, y nos dicen, esos medicamentos de alta eficacia quizás sea el infliximab, el vedolizumab, el ozanimod, el upadacitinib, el risankizumab y el guselkumab. Esos son como los que mostraron una mejor, digamos que un mejor desempeño en los pacientes con colitis ulcerativa naive, que no habían recibido terapia biológica previa. Y en aquellos pacientes bioexpuestos, pues el orden cambia un poco, y algo al respecto nos habló la doctora María Teresa hace un momento. Entonces hablemos un poco de esos estudios en vida real, que nos dicen, bueno,
cómo se comportan ya cuando utilizamos esos medicamentos en una población normal. Tenemos este que se llama el estudio EVOLVE, que es un estudio retrospectivo multicéntrico de países de Canadá, Estados Unidos y Grecia, en el cual incluyeron pacientes que se les iniciaba tratamiento con anti-TNFs y con vedolizumab en colitis ulcerativa y en enfermedad de Crohn. Ahí vemos que los grupos más o menos eran entre 200 y 300 pacientes en cada uno de ellos, y definieron que el evento principal era la persistencia en el tratamiento. Yo sé que eso de persistencia parece un poco vago, pero la persistencia en el tratamiento no es más que, digamos, que una medición indirecta de la eficacia, porque al paciente no le dejamos un medicamento si no está teniendo una buena respuesta, o si tiene un evento adverso, o si tiene pérdida de la respuesta a ese tratamiento. Entonces el cambio, el retirarle el medicamento, nos habla de eficacia, seguridad y efectos secundarios al respecto. Por eso ese es lo que buscaron. Bueno, también se les buscó cómo era la remisión clínica de los pacientes que recibían vedolizumab como primera línea y los pacientes que recibían anti-TNFs, y vemos que las curvas son muy similares. O sea, la remisión clínica de los pacientes que recibían infliximab o los que recibían vedolizumab era muy similar en 2 años de seguimiento. Lo mismo que la curación de la mucosa, las curvas no se separan en el tiempo, las PES no son estadísticamente significativas. Ahora vemos los pacientes con Crohn igual a aquellos que se les dio tratamiento con vedolizumab versus los que recibían los anti-TNFs. En el tiempo, en esos 2 años, no hubo mayor pérdida o retiro del medicamento en ninguno de los dos grupos. Lo mismo con respecto a la curación de la mucosa. Otros desenlaces que ellos buscaron es, bueno, cuántas recaídas tienen los pacientes, cuántos efectos secundarios y cuántas infecciones. Acá vemos en la barra azul, los pacientes con colitis ulcerativa son los que tenían tratamiento con vedolizumab, y en rojo con anti-TNFs, y vemos que esa diferencia es estadísticamente significativa, es decir, los pacientes con anti-TNFs tuvieron un mayor número de recaídas en esos 2 años y también presentaron más efectos adversos y más infecciones severas en el seguimiento. Para la enfermedad de Crohn, digamos que no se comportó igual. No hubo diferencia. Los pacientes con vedolizumab y aquellos que recibían anti-TNF tuvieron el mismo número de exacerbaciones asociadas a la enfermedad de Crohn, tuvieron quizás sí un poco mayor de efectos adversos y de infecciones en el seguimiento a esos 2 años. Y acá vemos lo de la persistencia. Los pacientes que recibían vedolizumab tenían una tendencia a mantenerse más en el tiempo en el tratamiento con el vedo, que como ya dijimos, esa es como una medida indirecta de la eficacia y la seguridad cuando el paciente se mantiene en el tiempo en una molécula u otra, y esto sí fue una diferencia estadísticamente significativa. Para lo anterior era en colitis, esta es la gráfica para enfermedad de Crohn, donde la persistencia en el tratamiento fue igual en ambos brazos. Este es otro de los desenlaces que el estudio quería evaluar, y es cuando el paciente fallaba a vedolizumab y le iniciaban infliximab, cómo se comportaba versus el paciente que fue su primera línea el infliximab. Entonces la barra roja son los pacientes que recibieron en primera línea infliximab, la barra azul los que lo recibieron después del vedolizumab, y tenían iguales tasas de eficacia, iguales tasas de respuesta clínica a los 3 y 6 meses. Es decir, el uso de vedolizumab en primera línea seguido de un anti-TNF en pacientes con colitis ulcerativa no hace que pierda la eficacia como con otras moléculas cuando se hace al contrario. Y en enfermedad de Crohn pasaba igual. El paciente cuando recibía infliximab en primera línea más o menos tenía la misma eficacia que cuando lo recibía después de haber fallado el vedolizumab. ¿Esto qué nos habla? Que nos habla es que estamos ganando quizás tiempo. Lo que dijimos al principio de eso es una batalla a largo plazo, no es una batalla a 1 año como hablan la mayoría de los estudios pivotales. Para finalizar, quisiera mostrarles este estudio, que es digamos que una cohorte prospectiva del Reino Unido, en el cual ellos tienen una base de datos que se llama BioResource, que los médicos van
prospectivamente llenando con la tasa de remisión clínica del paciente, los medicamentos que tienen, la tasa de recaídas, la tasa de cirugías y los medicamentos que utilizan. Entonces se le hizo seguimiento casi a 13.222 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, tanto de Crohn como de colitis. Esto es cómo se comportan los tratamientos en primera, segunda y tercera línea para enfermedad inflamatoria intestinal en ese grupo de pacientes del Reino Unido. Vemos cómo como era de esperarse, en primera línea los anti-TNF para esa década, eso es una cohorte que se recolectó entre el 2017 y el 2020, la mayoría de los pacientes, como era de esperarse, utilizaban anti-TNF y ahí vemos como en colitis ulcerativa casi un 40% tenían en segunda línea vedolizumab y los otros ustekinumab o el cambio a un segundo anti-TNF, y para enfermedad de Crohn sí la segunda opción era normalmente otro anti-TNF. Entonces, ¿qué siguieron ellos? Lo que hablamos ahorita nuevamente. Yo sé que parece como un evento, digamos que secundario indirecto, que es lo de la persistencia en el tratamiento, pero nuevamente yo sé que soy un poco reiterativo al respecto, y es, si usted sigue con el medicamento, significa o que va aceptablemente bien o que no ha tenido ningún desenlace maluco con él, es decir, no ha tenido efectos secundarios o infecciones o ha generado anticuerpos al respecto. Y acá vemos cómo en colitis ulcerativa, cómo era la persistencia del tratamiento en los pacientes que recibían vedolizumab versus los que recibían algún anti-TNF, y esto fue estadísticamente significativo a favor del vedolizumab, es decir, muchos más pacientes se quedan esos 5 años con el vedolizumab versus los anti-TNF. Entonces esos anti-TNF son muy buenos, pero en el tiempo todos vemos que van perdiendo algo de eficacia. Y esto es las curvas para enfermedad de Crohn. Entonces, para enfermedad de Crohn, en general, independiente del fenotipo, a la izquierda vemos que el infliximab fue superior al adalimumab, no hubo diferencias versus el vedolizumab, lo que pasa es que el seguimiento es solo a 3 años porque por cuestiones de aprobación, pues para esa época del estudio el vedolizumab llevaba muy pocos años de introducido en el mercado. Y cuando hay enfermedad perianal, el infliximab nuevamente sigue siendo superior al adalimumab en cuanto a la persistencia en el tratamiento. Acá vemos la segunda línea. Cuando el paciente con colitis ulcerativa primero recibió adalimumab, la gráfica de la izquierda, y le ponían en segunda línea o vedolizumab o infliximab, y nuevamente el vedolizumab en segunda línea, después de haber falla a adalimumab, duraba más en el tiempo el tratamiento, el paciente en ellos, versus los que les ponían infliximab. Y asimismo, cuando la primera línea fue infliximab y en segunda línea les ponían vedolizumab o adalimumab, nuevamente el vedolizumab tenía una mayor tasa de persistencia en el tratamiento en cuanto a los pacientes con colitis ulcerativa. Vamos viendo que el vedo, digamos que en colitis tiene un muy buen como comportamiento en ese sentido. Estos son los pacientes con Crohn. Entonces, los agruparon a cuando recibían un anti-TNF en primera línea y o cualquier uno que no fuera no anti-TNF, ahí agruparon vedolizumab y ustekinumab, y si bien las diferencias son escasas, parece ser que de todas maneras en Crohn sí hay una mejor respuesta cuando en segunda línea se les pone un no anti-TNF. Y entonces se preguntaron, ¿y el mecanismo de pérdida de efectividad cuál fue? Si fue una falla primaria al anti-TNF o una falla secundaria al anti-TNF, ¿cómo les fue? Pues les fue un poco mejor a los no anti-TNF, es decir, vedo y ustekinumab, cuando en segunda línea se ponían y el paciente había tenido pérdida secundaria al primer biológico tipo anti-TNF, cuando nos habla de que hay algo de anticuerpos, que no es que el paciente no respondió de primera mano. Y cuando comparaban el vedolizumab y el ustekinumab, pues más o menos eran iguales, es decir, no había como una a favor de una o el otro en segunda línea después de fallo anti-TNFs. Entonces quisiera finalizar con dos gráficas. Esta es una propuesta del doctor Sinthart Sain, que es digamos que uno de los autores principales de las guías
que se acabaron de publicar en colitis ulcerativa por la Asociación Americana de Gastroenterología, y es el autor principal de la mayoría de los metaanálisis en red que tenemos de los pacientes con terapia biológica. Y entonces él que nos dice, en pacientes con colitis ulcerativa, trate de estratificarlos de la siguiente forma. De un lado mire la severidad de la enfermedad. De otro lado, mire el riesgo del paciente, es decir, la edad, la presencia de comorbilidades previas, la presencia de infecciones previas, si tiene alguna otra como contraindicación al tratamiento. Entonces, para pacientes con enfermedad severa, usted podría utilizar en primera línea el vedolizumab, luego el infliximab y luego el ustekinumab. Ahora, esto tiene consideraciones económicas, ¿cierto? Esto es una propuesta desde la eficacia, la seguridad y la efectividad de los medicamentos. Pero digamos, si uno se abstrae de lo económico, esto es lo que él nos dice. Él, como queme ese cartucho del vedolizumab, que en segunda línea el infliximab, como vimos en el estudio, les va igual que si se lo hubieran puesto en primera línea. Entonces, es pensar como un poquito a largo plazo. Y si el paciente tiene muchos efectos, digamos, de riesgo, es decir, la columna que está en verde azul, pues quizás hay las moléculas que más nos han mostrado, digamos, que seguridad son el vedolizumab y los antiinterleuquinas. Entonces utilice esas antes del infliximab. Esto es un poco revolucionario versus lo que hacemos hasta hoy en día, y lo vimos en esos estudios de vida real, donde la mayoría de los pacientes tienen pues como primera línea el infliximab. Y para enfermedad de Crohn es algo semejante. Nuevamente, mire la severidad de la enfermedad, es una enfermedad estenosante severa, multisegmentaria, enfermedad perianal, tiene muy severo el compromiso inflamatorio, o es una enfermedad quizás no tan severa, una ileitis inflamatoria, o sea, estratifique la severidad del fenotipo de su paciente y de otro lado la seguridad. Entonces, en esos pacientes donde la enfermedad no es tan severa y además de eso tenemos como, digamos que menos riesgos, pues nuevamente entonces en primera línea deberíamos utilizar los antiinterleuquina o los antiintegrinas, y después si hay cuando fallen, porque eventualmente buena parte de los pacientes podrían fallar, pues entonces utilice los anti-TNF, que vemos que para segunda línea no se comportan tan mal cuando es al contrario. Pero si el paciente tiene una enfermedad de Crohn muy severa, multisegmentaria de intestino delgado, fistulizante, estenosante, con varias cirugías previas, de todas maneras siguen siendo los biológicos como el infliximab, los anti-TNF, la mejor elección. Y dependiendo de si hay alergias o no, pues piense en otros como el risankizumab o ustekinumab. Bueno, esta también todos la conocemos, deberíamos siempre llevar esas estrategias de tratamiento basada en metas para que nuestros pacientes estén de la mejor forma posible. Entonces, en conclusión, la enfermedad intestinal es una enfermedad crónica progresiva que tiene probablemente una ventana de oportunidad que debemos aprovechar para empezar ese tratamiento efectivo en los pacientes, buscando disminuir esa tasa de complicaciones, de cirugías y de pérdida de la función y de la calidad de vida en secundario a la enfermedad inflamatoria intestinal. Debemos ver el tratamiento de la enfermedad como un tratamiento a largo plazo, no pensar en cómo me va a ir con esta molécula este año, que es lo que muestran los estudios pivotales, y vamos sacando esas armas o esas herramientas que nos han venido presentando, digamos que en los últimos años, todo esto en el contexto del paciente, del fenotipo, de los riesgos que tenga nuestro paciente, de los costos de la enfermedad, de los costos del tratamiento, de los costos también de esas complicaciones y de las preferencias del paciente. Esta secuenciación está en construcción, pero es bueno que en los últimos años cada vez ve uno más publicaciones y más propuestas al respecto. Esperemos que la evidencia nos vaya mostrando como cuál es el mejor camino. Obviamente no habrá un camino único para todos los pacientes, porque como vemos el fenotipo y la severidad de ellos es muy variable, entonces tendremos cómo elegir diferentes tipos de tratamientos cada año.
El tratamiento debe ser basado en objetivos. El vedolizumab es una alternativa eficaz y segura en el manejo de los pacientes con colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, sobre todo en aquellos pacientes que son naive a los tratamientos. Este es nuestro grupo allá en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín. Ahí los ven a todos muy sonrientes. Afortunadamente, así es, nos mantenemos, no los obligamos a que sonrieran. Bueno, muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Quédense, que creo que hay unas preguntas. Bueno, tenemos una sesión de preguntas. Doctora Alvis. Gracias por la conferencia, absolutamente didáctica. Gracias. Te quería preguntar, definitivamente cada vez vemos que la enfermedad inflamatoria intestinal se presenta en el adulto mayor como el segundo pico. Ya vemos aquí adulto mayor por encima de 70, por favor. Estos adultos mayores, ¿cómo es el perfil de seguridad del vedolizumab en el adulto mayor? Bueno, el vedolizumab se comporta muy bien en los pacientes en edades avanzadas, porque el riesgo de infecciones, incluso en los estudios pivotales, han demostrado que es menor versus, por ejemplo, los anti-TNF. Y los podemos usar, por ejemplo, en pacientes que incluso han tenido infecciones por tuberculosis, que no es tan poco frecuente como cuando utilizamos los anti-TNFs en países como los nuestros, donde la incidencia de tuberculosis es muy importante. También lo podemos usar en pacientes que han tenido incluso neoplasias previas, como sea de mama o sea de tiroides, que es muy frecuente en este tipo de población. Entonces es una molécula que nos permite, digamos que, sobrepasar ese tipo de inconvenientes que podríamos eventualmente tener con otro tipo de moléculas. Doctor Carvajal, una pregunta. ¿Hay alguna diferencia en la forma de presentación del medicamento subcutáneo o endovenoso en la pérdida de la eficacia con el tiempo? ¿Hay algún estudio que diga que el subcutáneo se mantiene igual que el endovenoso? Sí, en la revisión que la Asociación Colombiana de Gastroenterología hizo recientemente, nos mostraron cómo se comporta el vedolizumab cuando se les hace inducción venosa y luego las aleatorizaban a ponérselo subcutáneo o continuar con el esquema tradicional, y la efectividad y el mantenimiento de la respuesta es muy parecida en las moléculas cuando la presentación es subcutánea y endovenosa. Creo que fue Laura la que le tocó vedolizumab y los estudios muestran eso. Gracias. Bueno, en terapia combinada nosotros tenemos no una gran experiencia, pero quizás tenemos unos 10 o 12 pacientes con terapia combinada, y dentro de ellos tenemos combinados con anti-TNFs y vedolizumab, tenemos tofacitinib con vedolizumab, y hasta ahora, al menos en ese grupo de pacientes, que no es muy amplio, pero al menos tiene algún grado de representatividad, no hemos notado que haya habido pues como un exceso de infecciones respiratorias, ni de neumonías, ni de efectos secundarios desde el punto de vista de lo infeccioso. Y cuando la tenemos que combinar normalmente es porque alguna molécula es muy buena para controlarnos, por ejemplo, la actividad del intestino, y esa otra segunda no fue capaz con el intestino, pero nos logra controlar el compromiso articular. En cuanto al seguimiento de estos pacientes con terapia combinada, ¿es el mismo que el del paciente con terapia única? Pues no existen como unas guías exactas, pero cuando les iniciamos un segundo medicamento, lo que hacemos es como si le estuviéramos haciendo inducción. O sea, los vemos a los 15, al mes, y el paciente va bien, pues a los 3 meses, y hay unos que ya los vemos cada 6 meses, porque hay una chica que está con ustekinumab y adalimumab hace casi 3 años. Entonces iba, digamos que razonablemente bien. Cuando ya uno ve que la enfermedad está controlada, se hace más o menos el seguimiento parecido al que le hacemos con un solo biológico. Gracias.